bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Rubén Bueno, doctor en biología, profesor asociado a la Universidad de Valencia. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo y por pasarte por el canal. Un placer estar con vosotros. Bueno, hoy vamos a hablar del dengue y lo primero, aunque mucha gente sepa lo que es, pero bueno, me gustaría, por favor, que tú explicaras lo que es y ya vamos entrando un poco en el tema. Bueno, pues por simplificar mucho, el dengue, que seguramente la gente habrá oído hablar de este virus, es un virus que causa una enfermedad fundamentalmente en el ser humano y que lo transmiten los mosquitos. Hay diferentes tipos de dengue, diferentes tipos de virus que pueden causar el dengue y diferentes modos de transmisión. El que más nos preocupa, con el que tenemos el foco en el control, es aquel que afecta a los grandes brotes a nivel de salud pública, que es el dengue urbano, que se transmite entre personas mediante picaduras de mosquitos. En este caso, solo las hembras de mosquitos, porque solo las hembras de mosquitos son las que pican e ingieren sangre, porque necesitan algunas proteínas de la sangre del hospedador para poner los huevos. Así que, en resumen, un virus transmitido por mosquitos que afecta a las personas. ¿Cuáles son los síntomas principales del virus? Bueno, lo primero que hay que decir es que el virus, afortunadamente, de forma habitual es asintomático. En la gran cantidad de infecciones que provoca no hay síntomas. Se estima que es en torno al 60, 70, incluso 80% de las infecciones son asintomáticas. Y luego hay una serie de síntomas que pueden manifestarse que son muy inespecíficos y que se suelen confundir con otro tipo de infecciones víricas. Hablamos de fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, etcétera, etcétera. Hay uno de esos tipos de dengue que hablábamos con anterioridad, que se llama el dengue hemorrágico, que es el que más nos preocupa, Mm. que sí que se caracteriza por una serie de sangrados a través de las mucosas, que no es habitual, que sí que tiene un porcentaje de letalidad un poco más alto y que suele darse cuando tú adquieres varias infecciones del dengue. Cuando tú has pasado uno de los tipos de dengue, has generado inmunidad y al cabo de un tiempo te pica otro mosquito con otro tipo de dengue diferente y tú tienes, digamos, más posibilidades de tener ese dengue hemorrágico. El dengue es un poco, viene precedido porque hay razas de mosquitos que no son autóctonas como el asiático, que es el que ha venido a España. No tiene que ver mucho con ello. Un poco también me gustaría que me explicaras esto que yo creo que la gente también se le pregunta, a veces entra en debate sobre ello. Sí, bueno, evolutivamente digamos que el dengue es un virus con origen africano, ahí por tanto se transmite de forma natural, habitualmente ya en ciclos no urbanos, como decimos al principio, sino en ciclos selváticos, afectando sobre todo a primates, y allí hay diferentes especies de mosquitos establecidas allí que van manteniendo esos ciclos habituales. Como pasa con muchas enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores, habitualmente hay ciclos naturales o ciclos selváticos de estas enfermedades. Lo que pasa es que el hombre se introduce en esos ciclos selváticos, modifica el comportamiento de los vectores, de los hospedadores naturales, y luego, fruto de la globalización, además, puede mover esos vectores a otras partes del continente. Y eso es lo que ha ido pasando a lo largo de los años y de los años y de los años con el dengue. Hoy el dengue es una enfermedad global. Tenemos brotes de dengue ya no solo en los sitios originarios de África, sino también en el sudeste asiático, en Latinoamérica estamos ahora padeciendo un brote de dengue importantísimo. También estamos empezando a tener los primeros casos autóctonos de dengue aquí en Europa. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por la globalización, porque la gente se mueve entre continentes, va a un sitio endémico, se infecta, se mueve a otro lugar y a ese movimiento de personas se le añade también nuevas especies de mosquitos, como comentabas, que también están colonizando nuevos territorios. Entonces, aquí en España, para que la gente entienda cuál es el riesgo a nivel local, aquí el dengue fundamentalmente es una enfermedad que llamamos importada. Es decir, se debe fundamentalmente a viajeros que van a zonas endémicas, se infectan y vuelven con la infección, con el virus en sangre. Lo que nosotros tenemos que hacer desde que hace unos años nos llegó aquí a España un vector competente, que es ese mosquito asiático que decías, el mosquito tigre, ¿Mm? dado que ya tenemos un nuevo vector desde el año 2004, se detectó por primera vez en Cataluña y ido expandiéndose por España, luego si queréis os comento, pues cada vez que viene una persona con dengue y esta persona está en una de nuestras ciudades donde está también el mosquito tigre,
tenemos que hacer en las inmediaciones de donde vive esta gente unas acciones que denominamos de bloqueo entomológico, de control del mosquito, para evitar que esa persona con dengue sea picada por el mosquito tigre y por tanto el mosquito tigre se infecte y si pica más personas de los alrededores, la infección pueda ir a más. Por tanto, trabajamos en prevención en ese sentido. Esto es una realidad porque en España ya se han dado algunos casos autóctonos, desgraciadamente, puntualmente, de forma muy puntual, muy pocos, muy aislados, porque actuamos de forma rápida y enérgica para reducir riesgos, pero hay que decir que, por ejemplo, el año pasado, en 2023, fue el año récord en cuanto a casos autóctonos de dengue en Europa. Tuvimos más de 100 casos autóctonos distribuidos fundamentalmente entre Francia, Italia y algunos poquitos también en España, con lo cual es un tema emergente y de gran actualidad donde hay que poner el foco. ¿Se puede prevenir de alguna manera o debido a los pocos casos que están surgiendo no es necesario en la actualidad? Bueno, la prevención fundamental, digamos, como principal herramienta preventiva que tenemos, es evitar el contacto con los vectores. Es decir, hemos dicho que esta enfermedad, el único modo de contagio natural es a través de picaduras de mosquitos, con lo cual ponérselo difícil a los mosquitos para que nos piquen. Y esto lo abordamos de dos formas diferentes. Hay una parte, digamos, institucional o colectiva en la que las administraciones dedicadas a la prevención de la salud pública, los ayuntamientos, etcétera, etcétera, deben hacer programas de vigilancia y control de los mosquitos en nuestro territorio para reducir la cantidad de mosquitos y reducir los riesgos, por tanto. Y aparte de esa prevención o de esos programas de control de vectores o de mosquitos a nivel institucional, a nivel individual, nosotros, cada uno, como individuos, tenemos también una responsabilidad para ponérselo difícil a los mosquitos. Y eso que llamamos autoprotección o autoprevención significa, pues cuando vamos a esas zonas endémicas, hacer un buen uso de repelentes, utilizar también telas mosquiteras dependiendo del lugar donde vivamos o hacia dónde vamos en ese periodo vacacional. En nuestros domicilios, evitar cualquier pequeña colección de agua estancada en jardines, terrazas privadas, etcétera, etcétera, porque los mosquitos se desarrollan en las aguas estancadas, ahí ponen los huevos, y en una pequeña colección de agua estancada, por ejemplo, el mosquito tigre puede tener centenares de crías. Y ahí los ayuntamientos no pueden entrar en la parte privada, con lo cual hay que tratar de eliminar esas posibilidades de que críen en nuestros ámbitos privados los mosquitos. Entonces, digamos que esa lucha antivectorial que llamamos, el combate frente a los mosquitos, es la principal herramienta preventiva. Ahora estamos en fase de desarrollo de algunas vacunas que no tienen una cobertura vacunal universal, es decir, solamente se está empezando a trabajar con ellas de manera ahora mismo muy incipiente en zonas endémicas, no para nosotros que somos viajeros puntuales que nos podemos infectar, y decir que curación como tal no hay, el tratamiento es sintomático, es decir, tenemos que pasar la infección una vez nos infectamos. Por tanto, hoy en día lo principal que podemos hacer en términos de prevención es combatir a los mosquitos. ¿En la geografía de España hay zonas más proclives a que aparezca o no? Pues en la geografía nacional, ahora mismo, como signo de alerta de posible emergencia de este virus, lo basamos fundamentalmente en la presencia, en la distribución del vector, dónde está el mosquito tigre. Porque cualquier persona que nos llegue con dengue, pero que vaya a estar pasando la infección en un lugar donde no haya mosquito tigre, no va a haber riesgos de transmisión. Hablo del mosquito tigre porque hay que decir que en España tenemos unas 65 especies de mosquitos, pero no todas pueden transmitir este virus. El principal vector que tenemos es este mosquito, que es un mosquito exótico invasor, que es el mosquito tigre, que se detectó por primera vez en el año 2004 en Sant Cugat del Vallès, en la zona del área metropolitana de Barcelona, y ha ido poco a poco expandiéndose por el arco mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo está ya colonizado. También tenemos el norte de la península ibérica, zona del País Vasco. Están empezando a haber detecciones también en Galicia, también en Madrid, en algunos puntos también del interior peninsular, Baleares, por supuesto, también se está empezando a detectar en Canarias, con lo cual, año tras año va progresando porque se ha adaptado de forma perfecta a las condiciones climáticas que aquí tenemos. Por lo tanto, los riesgos vienen derivados de posible aparición a la presencia del vector. En Argentina hace unos meses fue importante, ¿no? El contagio que hubo del dengue. Sí, miramos de reojo lo que está sucediendo en muchos países, en un mundo globalizado como el actual,
cualquier brote de una enfermedad infecciosa tenemos que monitorizarla porque en pocos meses puede ser una situación real aquí, fruto de esa globalización, máxime cuando conocemos que tenemos todos los factores necesarios para que suceda aquí, que es la presencia del vector, además una presencia muy estable en el tiempo, tenemos el mosquito tigre muchos meses activo porque suele hacer calor mucho más allá de solo el verano, Sí. primavera, el otoño, cada vez tenemos más, un periodo más alargado de actividad de mosquitos y de insectos en general. Por tanto, esa monitorización de lo que está sucediendo en otros lugares es muy importante. Argentina ha sufrido notablemente. En general, prácticamente todos los países de Latinoamérica han tenido brotes relevantes y por eso ahora mismo Latinoamérica está siendo el principal lugar del cual regresan los pacientes infectados y por tanto eso es muy relevante porque cuando sabemos que hay un brote en Argentina, en Brasil, en Cuba, en donde sea, siempre tratamos que la gente que va a viajar a estos lugares haga uso de un elemento súper útil del que disponemos en nuestro sistema de salud pública, que son las unidades del viajero. Consultar a la unidad del viajero cuando vas a ir a un país, que te digan cuál es el brote de la enfermedad o de las enfermedades actuales que más nos preocupan, para que tú puedas hacer una buena prevención y reduzca las posibilidades de volver infectado. Y si vuelves infectado, cuáles son los síntomas que tienes que monitorizar para que se pueda actuar de forma rápida, para curarte a ti, digamos, a nivel de salud individual, pero también a nivel de salud pública para reducir los riesgos de transmisión local, que es lo que nos preocupa. Si tuvieras que decir cuál es el nivel de alerta que tenemos que tener aquí en España sobre este virus, ¿cuál dirías que es? Bueno, existe además una tabla con diferentes niveles de alerta en función de los casos que pueden provocar un origen de transmisión, que es esto en estos casos importados. Entonces, Mm. existe un plan nacional de actuación coordinado por el Ministerio de Sanidad con las distintas comunidades autónomas, en el que se marcan unos niveles de riesgo que oscilan en función a la gente que nos llegue infectada en coincidencia con un periodo de mucha actividad del vector en ese entorno local. Es decir, de momento, el nivel que tenemos de posibilidad de que aparezcan casos se estima en un nivel bajo-medio, por decírtelo en una escala que todos entendamos, porque quiero decir, todas las semanas jugamos a esa pequeña lotería, porque todas las semanas tenemos un goteo de algunos casos importados, pero las rápidas actuaciones de control, digamos que limitan mucho ese riesgo. Nos iríamos a una situación diferente si en lugar de tener este goteo de casos importados, empezamos a tener casos autóctonos, como ha habido en años anteriores. Entonces el nivel de riesgo se incrementa. Sin querer alertar, ni mucho menos lo que quiero decir, pero sí que parece que en el futuro cada vez hay que tener más énfasis en este tipo de virus, yo creo, ¿no? Sí, es importante, bueno, como tú dices, digamos, alertar sin alarmar. Es Eso decir, no es. hay que generar una alarma a la ciudadanía, pero sí que hay que alertar de una situación que sucede, que se debe ser conocedor porque nos llenamos la boca de la necesidad de que cada uno de nosotros, de forma individual, tenga códigos adecuados de buenas prácticas en prevención y para eso hay que informar y hay que explicar cuáles son las situaciones. Entonces, sin ningún tipo de alarma ni ninguna situación catastrofista, sí que es cierto que es un problema creciente, es un problema que no vamos a erradicar a corto plazo, vamos a tener que convivir con él y por Sí, tanto, cuanto más información, más preparados estamos. Por ejemplo, hablamos mucho del dengue como esta enfermedad emergente que actualmente es la que más nos preocupa por los mosquitos a nivel global. Hay otras tradicionalmente endémicas, por ejemplo en África, que es la malaria, habremos oído hablar mucho de ellas. Y hay otra que tenemos actualmente en un periodo de transmisión muy relevante en España, que sí que es endémico, como es el virus de la fiebre del Nilo. sí, Seguramente habréis oído hablar de él, los focos que sí, tenemos en Andalucía, algunos focos en este. Ese sí que es un virus ya endémico que circula en otros tipos de mosquitos, en el mosquito común, ya no en el mosquito tigre, y que por tanto tenemos que trabajar también con diferentes formas de actuar, porque el ciclo es distinto, pero tenemos de nuevo que reducir mosquitos para reducir riesgo de transmisión, con lo cual el abanico de virus asociados a vectores y de otros tipos de patógenos, no solo virus, es amplio y hay que trabajar intensamente en prevención. aprovecho para preguntarte sobre el virus del Nilo también. ¿Cómo lo ves en la actualidad? Bueno, ya me has comentado un poco.
La transmisión es más alta que este, entiendo, por todos los casos que están saliendo en la actualidad. Y en Sevilla, no más en concreto. Sí, el virus de la fiebre del Nilo ya es un virus que llamamos zoonótico, que se mantiene de forma natural en el mundo animal, en concreto entre poblaciones de aves y mosquitos. Es decir, las aves que son las que están infectadas por el virus, cuando un mosquito les pica, adquieren el virus y ese mosquito puede ir picando nuevas aves y generar un incremento en la circulación del virus en una zona. El problema sucede desde el punto de vista de salud pública cuando estos mosquitos que se han infectado al picar a aves portadoras del virus empiezan a picar a las personas que viven en zonas circundantes. Entonces, les transmiten el virus. El hombre no es un buen hospedador de este virus como son las aves, o como sí que es en el caso del dengue, que son las personas. Aquí no. Aquí somos lo que se llama un hospedador accidental. El virus nos lo pasa, pero una persona que tenga el virus de la fiebre del Nilo, aunque le pique el mosquito, no va a infectar a ese mosquito. No es como en el dengue. Y aquí ese papel lo hacen las aves, con lo cual somos un hospedador que se denomina de fondo de saco epidemiológico, accidental. Por tanto, lo que estamos viendo en las infecciones humanas pues es la punta del iceberg de una circulación muy intensa entre mosquitos y aves en zonas cercanas. El principal vector es el mosquito común y como es un mosquito que está establecido en todo el territorio peninsular, pues obviamente los riesgos son más elevados. Y este virus, aunque también es de origen africano, se considera que llegó ya hace bastantes años a la península ibérica, probablemente siendo portado por poblaciones de aves migratorias, que aquí Mm. encontraron un buen vector, el mosquito común, empezaron a infectarse los mosquitos, de nuevo tenemos inviernos muy suaves, con lo cual el virus se queda en estado de latencia, que llamamos, hiberna en nuestras poblaciones de mosquitos, por eso siempre tenemos brotes en verano en las mismas zonas, y una de estas zonas que actualmente más nos preocupa es la zona del Bajo Guadalquivir, en Sevilla. Hay que decir que no es la única, es la que están surgiendo más casos humanos y es verdad que tenemos una mayor población de mosquitos infectados, pero ya tenemos otras provincias de Andalucía donde se ha encontrado el virus. Hoy mismo se ha comunicado Málaga, sabemos de Andalucía, de Cádiz, de Huelva, también Córdoba. En Extremadura tenemos ya una quincena de casos. Y en otros años hemos tenido casos en Cataluña, en Comunidad Valenciana, con lo cual es algo endémico que circula de forma silenciosa entre aves y mosquitos y de repente tenemos unos condicionantes favorables para tener un pico de casos humanos, que es lo que ha pasado en esta ocasión. Y uno de los temas que favorece sin duda esos picos y esa emergencia del virus en humanos, entre ellos está el cambio climático, porque estas temperaturas favorecen los ciclos de reproducción de mosquitos de forma muy rápida. O sea, no solo tenemos más mosquitos, sino que los mosquitos se pueden infectar más rápido, el virus se multiplica dentro del mosquito también más rápido. También el uso que hacemos de la tierra, de los espacios, la modificación de hábitats. En esta zona de elevada transmisión tenemos un ecosistema ideal para los mosquitos que son los arrozales. En los arrozales tenemos agua estancada a 35, 36 grados, sobre todo en esta zona que tenemos mucho calor, durante muchos meses. Eso es un hervidero de poblaciones de mosquitos. Tenemos que controlarlos ahí, en su origen. Mm. Y por tanto, pues bueno, tenemos una serie de factores que nos complican y que tenemos que trabajar un poquito por delante de ellos para reducir los riesgos de transmisión como estamos desgraciadamente observando en estas semanas. Síntomas de este virus y las soluciones diferentes que hay al del dengue. De nuevo, como en el caso anterior, digamos que los síntomas, habitualmente es una infección asintomática, todo esto también hay que resaltarlo de cara a tranquilizar a la ciudadanía. La gente, estamos viendo casos sintomáticos, los que se notifican, habrá muchos más que no han manifestado síntomas. Cuando se manifiestan síntomas, lo habitual es de nuevo que sean bastante inespecíficos, fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, cefalea y demás. Y solo en un porcentaje muy bajo de casos, y esto sí que es diferente a lo que sucede con el dengue, observamos una afectación neurológica que puede ser grave. Por ejemplo, casos de meningoencefalitis, que son gran cantidad de los casos que estamos observando ahora porque han requerido hospitalización. Entonces ahí se diagnostica más fácil la infección. Cuando pues, en estos procesos de meningoencefalitis, que se suelen dar de forma más intensa en los grupos de riesgo más vulnerables, que son habitualmente gente mayor, niños, porque el tema del sistema inmune ya empieza a estar deteriorado por la edad o no totalmente desarrollado al ser niños,
Y también hay gente inmunodeprimida por cualquier otra cuestión, tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, tratamientos de cáncer, etcétera, etcétera, que lo que hace es que nos baja las defensas y proliferan estas infecciones con síntomas un poquito más graves. Eso en cuanto a sintomatología, en la prevención, digamos que el bastión preventivo que tenemos sigue siendo el mismo que con el dengue, controlar a los mosquitos, eh, poner el foco en esa prevención, reducir el contacto con el vector. Cuantos menos mosquitos, menos riesgo de transmisión. De nuevo, aquí no tenemos una vacuna para humanos todavía disponible. Sí que hay una vacuna para otros hospedadores animales de este ciclo, que son los caballos, que puede ser un hospedador accidental de este ciclo de transmisión. A nivel de veterinaria se dispone de una vacuna, pero no a nivel humano, se está intentando desarrollar, porque cada vez tenemos más casos aquí en el sur de Europa. También decir que no es una cosa exclusiva de España. El sur de Europa es endémico. Italia, Grecia, por ejemplo, son países incluso con un número de infecciones más alto que España en los últimos años. Y que, de nuevo, pues es un virus que llegó hace mucho tiempo para quedarse, que ahora lo estamos diagnosticando mejor, eso también hay que decirlo. Afloran más casos, cierto, porque hay más mosquitos, porque hay más problemática, porque hay más infección, pero también porque hay más sensibilización en la comunidad médica para diagnosticarlos. Es decir, Mm. se sospecha mucho más y se intenta buscar de forma mucho más eficiente. Sí, sí que se ven imágenes que se ha visto de la población pues con los repelentes de mosquitos saliendo menos o paseando menos. Sí que se ve una preocupación más alta que con el dengue. Mm. Correcto, sí, sí, porque actualmente, digamos, pero los números avalan esa preocupación y sobre todo que el enfoque con el virus del Nilo es que es un virus ya endémico. Con el dengue trabajamos para que no sea endémico. Es un virus fundamentalmente importado, que ponemos mucho énfasis para que no se nos endemice en el territorio, que es un riesgo real, y que no tengamos que incluirlo a la paleta de arbovirus, como se llaman estos virus, arbovirus del acrónimo en inglés Arthropod-borne viruses, es decir, virus transmitidos por artrópodos, por insectos, fundamentalmente, y algunos arácnidos. Entonces, todos estos virus que van vehiculados a la actividad de estos insectos, pues tienen un potencial de emergencia muy alto en nuestro territorio. Sí. Bueno, Rubén, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, muchas gracias. Espero poder hablar contigo otro día y ya hablaremos de otros temas. Pues un placer, nada, lanzar ese mensaje preventivo a los televidentes de este canal, que hay que, como hemos dicho, alertar sin alarmar. Hay que conocer bien lo que está sucediendo para, primero, protegernos nosotros y saber que protegiéndonos nosotros protegemos a los demás a nivel de salud pública con estas infecciones. Y nada, esperamos volver a vernos en otra ocasión para seguir hablando de estos temas que seguro que va a requerir. Sí. Pues lo dicho, muchas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo, chao, chao.